Sara Martínez nunca esperó que su mañana de martes lo cambiara todo. Llevaba 3 años trabajando como técnica de comunicaciones civiles en la base naval de San Diego, y la mayoría de los días se entremezclaban en una rutina de revisiones de equipos, actualizaciones de sistemas y resolución de problemas con equipos de radio que parecían estar a punto de romperse en el peor momento. La llamada llegó a las 6:30. Justo cuando Sara se acomodaba en su puesto de trabajo con su tercera taza de café. La voz al otro lado era tensa, entrecortada con precisión militar. Te necesitamos en el edificio 47 inmediatamente. Corte de comunicaciones en los canales seguros. Misión crítica. Sara cogió su kit de herramientas y cruzó la base. El edificio 47 albergaba las oficinas del Comando de Operaciones Especiales, un lugar donde rara vez trabajaba. La autorización de seguridad requerida para la mayoría de los equipos estaba por encima de su nivel. Pero, al parecer, los especialistas en comunicaciones militares regulares estaban desplegados o no estaban disponibles. Cuando llegó, la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El personal de la Marina se movía con determinación por los pasillos. Sus rostros eran sombríos. Un joven suboficial la acompañó a una sala de conferencias donde las paredes estaban cubiertas por sofisticados equipos de comunicaciones. Varias pantallas mostraban lo que deberían haber sido señales satelitales en tiempo real y canales de comunicación cifrados, pero en su lugar solo mostraban estática y mensajes de error. Todo el sistema se cayó hace 40 minutos, explicó el suboficial jefe Rodríguez, un hombre curtido con 30 años de servicio grabados en las arrugas de sus ojos. Tenemos equipos en el campo que necesitan contacto inmediato y no podemos comunicarnos con nadie. Sara dejó su kit de herramientas y comenzó su evaluación. El equipo era más avanzado que cualquier cosa con la que trabajara habitualmente, pero los principios fundamentales seguían siendo los mismos. Mientras rastreaba cables y comprobaba conexiones, notó que varios oficiales subalternos la observaban con expresiones escépticas. Una mujer civil de unos 20 años trabajaba con equipo de comunicaciones militar que la mayoría probablemente no entendía del todo. ¿Has probado a cambiar a la matriz de respaldo?, preguntó, mirando detrás de un grupo de servidores. Lo primero que hicimos, respondió Rodríguez. El mismo resultado, asintió Sara, continuando con su comprobación sistemática. Encontró el primer problema en 10 minutos. Una conexión de fibra óptica suelta que se había liberado sola. Probablemente debido a las vibraciones del antiguo sistema de climatización del edificio, pero arreglarlo solo restauró parcialmente la funcionalidad. Hay algo más, murmuró más para sí misma que para la sala llena de militares que la observaban atentamente. Pasó la siguiente hora profundizando en la arquitectura de sistemas. El equipo estaba conectado a múltiples redes redundantes, cada una con sus propios protocolos de cifrado y medidas de seguridad. Mientras rastreaba las rutas de las señales, empezó a ver un patrón sin sentido. «Jefe Rodríguez», gritó, sin levantar la vista de la pantalla de diagnóstico que estaba examinando. Cuando actualizó por última vez las claves de cifrado en el canal 7. Las rotamos semanalmente, todos los lunes por la mañana. La actualización de ayer se realizó sin problemas. Sara frunció el ceño, revisando los registros de marcas de tiempo. El sistema mostraba que las claves se habían actualizado. Pero algo fallaba con la implementación. Abrió los archivos de configuración e inmediatamente vio el problema. Alguien introdujo el identificador de secuencia incorrecto. Anunció a la sala. El sistema está intentando descifrar las señales entrantes con las claves de ayer, pero las está aplicando a las bandas de frecuencia incorrectas. La sala quedó en silencio. Un error como ese podría comprometer la seguridad operativa de varios equipos. El rostro de Rodríguez se ensombreció al comprender las implicaciones. ¿Cómo lo solucionamos?, preguntó. Sara ya estaba abriendo la interfaz de administración de claves. Necesito restablecer toda la matriz de cifrado y recargar las secuencias correctas. Pero necesitaré acceso de administrador para hacerlo.
No puedes tener acceso de administrador, dijo una voz a sus espaldas. Sara se giró y vio a un joven teniente comandante al que no había visto antes. Los contratistas civiles no tienen esa autorización. Sara sintió que la frustración le subía al pecho. Entonces consigan a alguien que sí tenga acceso, porque si no, sus equipos en el campo se quedarán aislados. Rodríguez y el teniente comandante intercambiaron miradas. El jefe sacó su teléfono y se sentó en una esquina, hablando en voz baja con alguien al otro lado. Mientras esperaban, Sara continuó estudiando el sistema, identificando ineficiencias adicionales y posibles puntos de fallo. Siempre se le había dado bien la tecnología desde niña, desmontando radios y computadoras solo para ver cómo funcionaban. Su padre, mecánico de carrera de la Fuerza Aérea, había fomentado su curiosidad, enseñándole que comprender un sistema significaba comprender cómo funcionaban todas sus partes. Después de graduarse en ingeniería eléctrica, había planeado unirse al ejército. Pero la vida había tomado un rumbo diferente. El diagnóstico de cáncer de su madre durante su último año de universidad la mantuvo cerca de casa. Y para cuando la crisis familiar pasó, ya había conseguido el puesto de contratista civil en la base naval. Rodríguez regresó de su llamada telefónica, seguido de dos hombres con uniformes de trabajo de la Marina. Uno llevaba la insignia de comandante. El otro era alguien a quien Sara no reconoció. Alto, con el porte de alguien acostumbrado al mando, aunque su uniforme no mostraba indicadores de rango evidentes. «Señorita Martínez», dijo el comandante, «él es el teniente comandante Thompson. Tiene la autorización necesaria para autorizar las reparaciones que ha identificado». Thompson parecía joven para su rango, probablemente de unos 30 años, con intensos ojos azules que parecían captar todo a la vez. Asintió a Sara con profesionalismo. «Anthony As, mira, Sara, profesionalmente. El jefe Rodríguez me dice que has identificado el origen de nuestro fallo de comunicación». Sara le explicó sus hallazgos, la discrepancia en la clave de cifrado y la cascada de fallos del sistema que había causado. Thompson escuchó atentamente, formulando preguntas técnicas que demostraban un conocimiento más profundo de los sistemas de comunicación del que Sara esperaba de la mayoría de los oficiales. «¿Cuánto tiempo tardaré en implementar la solución?», preguntó. «20 minutos. Quizás 30 si tengo más problemas con la recarga de la clave». Thompson le hizo un gesto a Rodríguez. Que le diera el acceso que necesitara durante la siguiente media hora. Sara trabajó con gran intensidad. La sala permanecía tensa con el personal entrando y saliendo, recibiendo actualizaciones sobre el estado de los equipos sobre el terreno. Podía oír fragmentos de conversaciones, menciones de operaciones urgentes, personal en riesgo, objetivos de la misión en juego. La presión debería haberla puesto nerviosa, pero en cambio la concentró. En eso era en lo que era buena. Resolver acertijos, encontrar las conexiones ocultas que hacían funcionar los sistemas complejos. Sus dedos se movían por teclados y herramientas de diagnóstico con la eficiencia de la práctica. «Conéctate», anunció, observando cómo las primeras señales cifradas comenzaban a fluir a través de la conexión restaurada. Varios miembros del personal subalterno ovacionaron, pero Thompson levantó la mano para pedir silencio. Sara ya estaba comprobando. Los canales 3 y 9 están en verde. El canal 12 sigue mostrando errores intermitentes, pero creo que se trata de un problema de hardware con uno de los relés de antena. En cuestión de minutos, empezaron a oírse voces entrecortadas por las comunicaciones restauradas. Sara escuchó a varios líderes de equipo reportarse. Su alivio era evidente incluso a través del audio encriptado. Fueran cuales fueran las operaciones que estuvieran llevando a cabo, el apagón de comunicaciones había puesto a la gente en grave riesgo. Al pasar la crisis inmediata, la sala comenzó a vaciarse. El personal regresó a sus tareas habituales, la tensión se disipó lentamente. Sara recogió sus herramientas, sintiendo el agotamiento satisfecho que le producía resolver un problema técnico particularmente difícil. «Señora Martínez».
Se giró y vio a Thompson acercándose, con expresión seria pero no hostil. Fue un trabajo excepcional. El jefe Rodríguez me dice que usted diagnosticó y solucionó problemas que su equipo de comunicaciones habitual pasó por alto por completo. Sara se encogió de hombros. Llevo mucho tiempo trabajando con equipos de comunicaciones. A veces ayuda que un sistema sea revisado por otros ojos. Más que otros ojos, respondió Thompson. Entiendes estos sistemas mejor que la mayoría de nuestros especialistas en comunicaciones militares. Donde aprendiste a trabajar con redes militares encriptadas. Los mismos principios que los sistemas civiles, solo que con implementaciones más complejas. Siempre se me han dado bien los rompecabezas. Thompson la observó un momento. ¿Te interesaría formación adicional? Ocasionalmente necesitamos contratistas civiles para trabajos especializados de comunicaciones. Sara sintió una oleada de entusiasmo. Trabajar en sistemas más avanzados, tener acceso a tecnología de vanguardia. Era exactamente el tipo de reto que esperaba. ¿Qué tipo de formación? Protocolos de encriptación avanzados, comunicaciones satelitales seguras, escenarios de despliegue sobre el terreno. Requeriría una autorización de seguridad adicional, investigaciones de antecedentes, todo el proceso. Antes de que Sara pudiera responder, Rodríguez se acercó con un portapapeles lleno de papeleo. Señorita Martínez, necesito que firme estos informes de incidentes y registros de acceso a equipos. Mientras revisaba el papeleo, la mente de Sara rebosaba de posibilidades. Una autorización más alta significaría acceso a problemas más interesantes, sistemas más complejos. También podría significar trabajar con unidades de operaciones especiales con más frecuencia, apoyando misiones que realmente importan. Piénsalo, dijo Thompson mientras terminaba con el papeleo. El jefe Rodríguez tiene mi información de contacto si le interesa. Sara asintió, recogiendo sus herramientas y preparándose para irse mientras caminaba de regreso a su puesto de trabajo habitual, a través de la base. No podía quitarse la sensación de que la crisis de la mañana había sido más que una simple falla de equipo. La forma en que Thompson la había observado trabajar, las preguntas que le había hecho, la oferta de capacitación adicional, todo parecía una especie de prueba. No tenía forma de saber que su desempeño esa mañana ya había sido reconocido por personas de rango muy superior al de Thompson o que su nombre ya se estaba mencionando en las reuniones. Nunca la invitarían a asistir. El ejército siempre buscaba personas capaces de resolver problemas bajo presión, que se adaptaran rápidamente a nuevos desafíos. Lo que Sara sí sabía era que, por primera vez en meses, se sentía realmente entusiasmada con su trabajo. El mantenimiento rutinario y la resolución de problemas estándar que ocupaban la mayor parte de sus días de repente le parecieron insuficientes. Quería desafíos más complejos, problemas más significativos que resolver. Para cuando llegó a su escritorio, Sara ya había tomado una decisión. Buscaría la capacitación adicional, fuera lo que fuera necesario. No tenía ni idea de que esta decisión la llevaría a un mundo que jamás imaginó. Trabajaría junto a algunas de las unidades de élite del ejército en misiones que jamás podría haber anticipado. El teléfono de su escritorio sonaba cuando se sentó. Probablemente otra llamada de servicio rutinaria. Pero al alcanzarlo, Sara deseó que fuera algo más desafiante, algo que pusiera a prueba sus habilidades como lo había hecho la crisis de esa mañana. Respondió con una sonrisa, lista para cualquier problema que la aguardara. 3 semanas después de la crisis de comunicaciones en el edificio 47, Sara Martínez se encontraba sentada en una oficina gubernamental estéril, mirando una pila de documentos de autorización de seguridad que parecían hacerse más gruesos con cada mirada. El proceso de investigación de antecedentes había avanzado más rápido de lo esperado, gracias a las recomendaciones de personas cuyos nombres no le permitían conocer. El teniente comandante Thompson había cumplido su palabra. La oportunidad de capacitación adicional se había materializado en algo mucho más completo de lo que Sara había anticipado. Protocolos de cifrado avanzados, sistemas de comunicación por satélite,
equipos desplegables sobre el terreno sobre los que solo había leído en revistas técnicas. Todo esto formaba ahora parte de su rol ampliado como contratista civil especializada. El entrenamiento se había llevado a cabo en unas instalaciones que no podía identificar, impartido por instructores cuyos antecedentes seguían siendo clasificados. Durante 2 semanas, se había sumergido en tecnologías que traspasaban los límites de las comunicaciones militares seguras. Los demás estudiantes de su cohorte de entrenamiento habían sido militares, oficiales de comunicaciones, especialistas en inteligencia y algunos individuos cuyas funciones nunca se explicaban con claridad. Sara había sobresalido de maneras que la sorprendieron incluso a ella misma. Los complejos algoritmos de cifrado que frustraban a algunos de los estudiantes militares le parecían intuitivos. Los protocolos de seguridad multicapa cobraron sentido una vez que comprendió la lógica subyacente. Y lo más importante, había demostrado su capacidad para resolver problemas rápidamente bajo presión, una habilidad que sus instructores destacaron repetidamente en sus evaluaciones. Ahora, de vuelta en la base naval de San Diego, Sara se encontraba con una nueva oficina, nuevos equipos y un nuevo nivel de clasificación que conllevaba responsabilidades que aún estaba aprendiendo a gestionar. Su título oficial seguía siendo el de técnico de comunicaciones, pero sus funciones reales se habían expandido mucho más allá de lo descrito en su descripción de trabajo original. La mañana que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Sara llegó a su nueva oficina a las 7, revisó los informes de estado del sistema durante la noche y comenzó las comprobaciones rutinarias de su equipo. Las redes de comunicación seguras que ahora mantenía eran más sofisticadas que cualquier otra con la que hubiera trabajado antes, conectando redes que abarcaban varios continentes y enlazaban operaciones que nunca comprendería del todo. Su teléfono sonó a las 8:15. La voz al otro lado le resultaba familiar. Suboficial Mayor Rodríguez, del edificio 47. Señorita Martínez, la necesitamos aquí de inmediato. Tarea de prioridad 1. Sara cogió su kit de herramientas ampliado y cruzó la base. Prioridad 1 significaba urgencia operativa, el tipo de situación en la que la vida de las personas podía estar en juego. Mientras caminaba, intentó prepararse mentalmente para cualquier problema que la aguardara. El edificio 47 estaba más activo que nunca. El personal militar se movía con la urgencia controlada que sugería una operación importante en curso. La seguridad se había reforzado visiblemente, guardias adicionales en las entradas, controles de vehículos que no existían antes y la tensión en el aire que indicaba un asunto serio. Rodríguez la recibió en el control de seguridad con expresión sombría. ¿Cuál es la situación? ¿Se aclara la garganta?, preguntó Sara mientras la acompañaba por pasillos que parecían más concurridos y restringidos que en su visita anterior. Tenemos una operación conjunta en marcha, con varias agencias involucradas. El centro principal de comunicaciones está experimentando fallos intermitentes que no podemos aislar. Cada vez que creemos haberlo solucionado, algo más falla. Pasaron por varias puertas seguras, cada una de las cuales requería que Rodríguez pasara su tarjeta de acceso y se sometiera a un escaneo biométrico. Sara notó que su propio nivel de autorización ahora le permitía acceder a áreas que habían estado prohibidas solo unas semanas antes. El destino era una sala que nunca había visto, más grande que la sala de conferencias donde había trabajado en su primera crisis. Equipos sofisticados cubrían cada pared con múltiples estaciones de trabajo donde el personal militar monitoreaba diversos canales de comunicación y transmisiones de datos. Grandes pantallas mostraban imágenes satelitales en tiempo real, comunicaciones de texto encriptadas e indicadores de estado de lo que parecían ser múltiples operaciones simultáneas. «Señorita Martínez», gritó una voz familiar. Sara se giró y vio acercarse al teniente comandante Thompson, pero su comportamiento era más intenso de lo que recordaba. «Me alegra que esté aquí. Tenemos una situación que requiere su experiencia específica». Thompson la condujo a una estación de trabajo central donde los problemas se hicieron evidentes de inmediato.
Múltiples canales de comunicación mostraban una conectividad intermitente con tasas de error que fluctuaban en patrones que no coincidían con ningún modo de fallo estándar de los equipos. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó Sara. Ya había comenzado su análisis sistemático hacía 4 horas. Tenemos equipos desplegados en varias ubicaciones que necesitan comunicaciones fiables para la coordinación. Los protocolos estándar de resolución de problemas no han identificado el origen de la interferencia. Sara estudió los patrones de error en las pantallas de monitorización. Los fallos no eran aleatorios. Tenían un ritmo, una cualidad sistemática que sugería algo más complejo que un mal funcionamiento del equipo. Han comprobado si hay interferencias externas, interferencias de señales o contramedidas de guerra electrónica. Thompson intercambió miradas con varios oficiales. Es una posibilidad que estamos considerando. ¿Qué necesitarían para determinar si es eso a lo que nos enfrentamos? Sara reflexionó un momento. La guerra electrónica superaba su experiencia habitual, pero los principios fundamentales del análisis de señales seguían siendo los mismos. Necesitaría acceso a los datos brutos de las señales, herramientas de análisis espectral y probablemente algún equipo de monitorización especializado. En cuestión de minutos, Sara se encontró trabajando con herramientas que solo había leído en manuales técnicos clasificados. El análisis espectral reveló lo que sospechaba. Los patrones de interferencia eran demasiado regulares para ser naturales, demasiado sofisticados para ser accidentales. Fallo del equipo. Alguien está interfiriendo activamente sus comunicaciones, anunció a la sala. Pero lo hacen de forma selectiva, intentando interrumpir las operaciones sin que sea evidente que se trata de una interferencia intencionada. Las implicaciones de su descubrimiento resonaron por la sala. Si fuerzas hostiles atacaban activamente sus comunicaciones, significaba que conocían las operaciones en curso y estaban tomando medidas para interrumpirlas. ¿Puedes contrarrestarlo?, preguntó Thompson. Sara estudió los patrones de interferencia con más detenimiento. Quienquiera que fuera el responsable contaba con equipo sofisticado y un buen conocimiento de los protocolos de comunicación militar, pero había cometido un error crucial. Estaban utilizando patrones de salto de frecuencia predecibles que podían anticiparse y evitarse. Creo que sí, pero requerirá soluciones creativas. Necesitaremos implementar una asignación dinámica de frecuencias, básicamente, para anticiparnos a sus intentos de interferencia. Soy B. Durante las 2 horas siguientes, Sara trabajó con una intensidad nunca antes experimentada. La sala a su alrededor bullía de actividad mientras varios equipos coordinaban respuestas a la crisis que se desarrollaba sobre el terreno. Podía oír fragmentos de comunicaciones por radio, referencias a posiciones tácticas, objetivos urgentes, movimientos de personal que debían coordinarse con precisión. El desafío técnico era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Estaba prácticamente inmersa en una partida de ajedrez electrónica con un adversario desconocido, intentando anticipar sus movimientos mientras adaptaba sus propias contramedidas en tiempo real. Cada vez que implementaba un nuevo esquema de asignación de frecuencias, la interferencia se adaptaba en minutos, lo que la obligaba a desarrollar nuevos enfoques. Canal 7 libre, anunció al hacer efecto una de sus contramedidas. Pero no sé cuánto durará. En la sala, el personal comenzó inmediatamente a usar el canal restaurado para restablecer el contacto con los equipos de campo. Sara podía oír el alivio en sus voces al reanudarse las comunicaciones, pero sabía que era solo temporal. El adversario se adaptaría pronto a sus contramedidas. Con el paso de las horas, Sara se vio inmersa en la batalla de la guerra electrónica. Cada contramedida exitosa revelaba más sobre las capacidades y técnicas del enemigo. Eran sofisticadas, profesionales y persistentes. Señorita Martínez, Thompson apareció a su lado, con voz baja y urgente. Necesitamos hablar de algo en privado. Necesitamos hablar de algo en privado. Sara lo siguió a una pequeña habitación contigua donde esperaban otros oficiales. Reconoció a algunos de su visita anterior,
pero otros eran caras nuevas con insignias que no reconoció de inmediato. Lo que están haciendo aquí hoy va más allá de la resolución de problemas de comunicaciones, comenzó Thompson. Están participando en una guerra electrónica activa contra fuerzas hostiles. Eso requiere un nivel diferente de autorización y autorización. Uno de los otros oficiales dio un paso al frente. Un comandante al que Sara no conocía. Señorita Martínez, su trabajo de hoy ha salvado potencialmente vidas estadounidenses. Las operaciones que ha estado apoyando son cruciales, y los fallos de comunicación podrían haber causado bajas. Sara sintió el peso de esa declaración sobre ella. Sabía que su trabajo era importante, pero la realidad de que la vida de las personas dependiera de sus habilidades técnicas era a la vez emocionante y aterradora. Lo que necesito saber, continuó el comandante, es si está preparada para asumir responsabilidades adicionales. Lo que estamos discutiendo implicaría apoyo directo en misiones de operaciones especiales, que podrían incluir despliegues en el extranjero y exposición a información clasificada a niveles muy superiores a su autorización actual. La oferta flotaba en el aire entre ellos. Sara comprendió que se trataba de una encrucijada, una decisión que cambiaría radicalmente el rumbo de su carrera y su vida. La opción segura sería rechazarla, volver al mantenimiento rutinario de los equipos y a los procedimientos estándar de resolución de problemas. Pero al pensar en las voces que había oído por radio, el alivio de los equipos de campo al restablecerse las comunicaciones, la certeza de que sus habilidades podían marcar la diferencia en situaciones peligrosas, la decisión se hizo evidente. ¿Qué tengo que hacer? El comandante sonrió por primera vez desde que lo conoció. Preséntese en el edificio 52 mañana por la mañana a las 6. Traiga una bolsa de viaje y prepárese para una larga sesión informativa. Al regresar a la sala principal de comunicaciones, Sara sintió una mezcla de emoción y aprensión. La batalla de guerra electrónica seguía en curso, requiriendo su atención continua durante el resto de la tarde, pero ahora comprendía que esto era solo el comienzo de algo mucho mayor. Los intentos de interferencia continuaron durante varias horas más, pero las contramedidas de Sara resistieron. Al caer la tarde, la interferencia hostil había cesado por completo, ya sea porque el adversario se había dado por vencido o porque la operación que intentaban interrumpir se había completado con éxito. Mientras Sara recogía su equipo al final del día, se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas oportunidades para usar sus habilidades de maneras que nunca había imaginado. De regreso a su coche, pensó en su padre y en las conversaciones que habían compartido sobre el servicio y el propósito. Él siempre le había dicho que el trabajo más satisfactorio provenía de usar tus habilidades para marcar una verdadera diferencia en el mundo. Hoy, por primera vez, Sara sintió que realmente entendía lo que había querido decir. La mañana siguiente le traería su primera exposición a un mundo que solo había vislumbrado desde fuera. El mundo de las operaciones especiales. El extremo de la maldad de los vicios personales. El extremo de la maldad de los vicios personales donde la experiencia técnica y las decisiones instantáneas podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión, entre la vida y la muerte. Sara Martínez, técnica civil de comunicaciones, estaba a punto de convertirse en algo que nunca imaginó ser. Una participante directa en algunas de las operaciones militares más sensibles y peligrosas. 6 meses después de su primera batalla de guerra electrónica, Sara Martínez se encontraba en lo que solo podría describirse como el centro de comunicaciones tecnológicamente más avanzado que jamás había visto. Ubicado en una instalación cuya existencia estaba clasificada a niveles que aún estaba aprendiendo a manejar, el centro representaba la vanguardia de la tecnología de comunicaciones militares. Su transformación de solucionadora de problemas rutinaria a especialista en comunicaciones de operaciones especiales había sido rápida y completa. La capacitación adicional la había llevado a instalaciones por todo el país donde había aprendido a trabajar con equipos que trascendían los límites de la tecnología de comunicaciones seguras. Más importante aún,
Había aprendido a operar en condiciones que los contratistas civiles rara vez experimentaban. La presión del tiempo, medida en minutos en lugar de horas, donde las fallas de los equipos podían comprometer vidas y la seguridad nacional. La mañana que definiría su carrera comenzó con lo que parecía una revisión rutinaria de equipo. Sara llegó a las instalaciones a las 5:30 para comenzar su revisión sistemática de los sistemas de comunicación que conectaban a los equipos de operaciones especiales de todo el mundo. El equipo era más sofisticado de lo que había imaginado al empezar a trabajar con comunicaciones militares. Incorporaba protocolos de cifrado y algoritmos de salto de frecuencia que representaban años de investigación y desarrollo clasificados. Todo parecía normal hasta que llegó al sistema de respaldo terciario. Las pantallas de diagnóstico mostraban verde en todos los indicadores principales. Pero algo en los registros de errores le llamó la atención. Una degradación intermitente de la señal en múltiples canales que se producía con patrones demasiado regulares como para ser una desviación aleatoria del equipo, pero demasiado sutiles como para activar los protocolos de alarma estándar. Sara dedicó la siguiente hora a profundizar en el análisis de señales utilizando herramientas y técnicas que había aprendido durante su formación clasificada. Lo que descubrió le heló la sangre. La degradación de la señal no se debía a un fallo del equipo ni a una interferencia ambiental. Alguien estaba realizando una sofisticada vigilancia electrónica, intentando interceptar y decodificar comunicaciones militares con técnicas tan avanzadas que eran casi indetectables. Las implicaciones eran asombrosas. Si fuerzas hostiles estaban monitoreando con éxito las comunicaciones de operaciones especiales, significaba que las misiones en curso podrían verse comprometidas. Que el personal estadounidense podría estar involucrándose en situaciones donde el enemigo conocía sus planes, posiciones y objetivos. Sara contactó de inmediato a su supervisor, el teniente comandante Thompson, quien se había convertido en su principal punto de contacto dentro de la comunidad de operaciones especiales. En cuestión de minutos, estaba sentada en una sala de reuniones segura explicando su descubrimiento a un grupo de oficiales cuyos rangos y afiliaciones revelaban la gravedad de la situación. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?, preguntó el capitán Morrison, un oficial naval de guerra especial cuya presencia indicaba la participación de equipo SEAL. Según los patrones de registro, probablemente 3 semanas, respondió Sara. Pero las técnicas de vigilancia son tan sofisticadas que podrían haber estado monitoreando las comunicaciones durante meses sin dejar rastros detectables. La sala estalló en un caos controlado a medida que las implicaciones se hicieron evidentes. Sería necesario reevaluar múltiples operaciones en curso. Se tendrían que cambiar los protocolos de comunicación y se tendrían que implementar contramedidas de inmediato. ¿Pueden detenerlo?, preguntó Morrison. Sara estudió los datos que había recopilado, analizando las sofisticadas técnicas que se estaban utilizando contra ellos. El adversario era claramente profesional, bien informado y con un entrenamiento experto en guerra electrónica. Pero como todos los sistemas tecnológicos, sus métodos de vigilancia presentaban vulnerabilidades que podían explotarse. Creo que sí, pero requerirá enfoques poco convencionales. Necesitaremos implementar lo que es esencialmente una operación de bandera falsa en el espectro electrónico. Hacerles creer que su vigilancia funciona mientras, en realidad, les suministramos información inútil. Durante las siguientes 8 horas, Sara trabajó con una intensidad que llevó sus habilidades técnicas al límite. Diseñó e implementó contramedidas electrónicas en tiempo real, creando sofisticados protocolos de engaño que burlarían la vigilancia del adversario, manteniendo las comunicaciones seguras para las fuerzas aliadas. El trabajo requería su coordinación con múltiples agencias y departamentos, cada uno con sus propios protocolos de seguridad y requisitos operativos. Se encontró informando a oficiales superiores sobre capacidades técnicas que nunca antes habían visto, explicando conceptos complejos de guerra electrónica a personas con experiencia en áreas muy diferentes de las operaciones militares. A medida que avanzaba el día, Sara comenzó a darse cuenta de que sus contramedidas estaban funcionando. Los intentos de vigilancia hostil estaban siendo engañados con éxito,
mientras que las comunicaciones militares legítimas permanecían seguras e intactas. Pero la verdadera prueba llegaría cuando los equipos de operaciones especiales sobre el terreno comenzaran a utilizar los canales de comunicación protegidos para operaciones críticas. Esa prueba llegó antes de lo esperado. A las 18 horas, llegó la noticia del lanzamiento de una operación conjunta de las Fuerzas Especiales y Delta, que requería apoyo de comunicaciones inmediato y seguro. La misión serviría como una validación real de las contramedidas de Sara, con un riesgo incalculable. El centro de operaciones se llenó de personal al comenzar la misión. Sara se encontraba en la consola central de comunicaciones, monitoreando los canales seguros que había diseñado mientras oficiales militares de alto rango coordinaban la compleja operación. Las conversaciones por radio llenaban la sala mientras los diversos equipos informaban de sus posiciones, su progreso y su estado. Durante 3 horas, Sara mantuvo el escudo electrónico que protegía las comunicaciones de la operación. Cada pocos minutos, detectaba intentos de fuerzas hostiles de penetrar los canales seguros, pero sus contramedidas se mantuvieron firmes. Los protocolos de engaño que había implementado funcionaban a la perfección, proporcionando información falsa a la vigilancia enemiga y manteniendo las comunicaciones de la misión completamente seguras. Cuando la operación concluyó con éxito, con todo el personal rescatado sano y salvo y los objetivos alcanzados, la sala se llenó de una mezcla de felicitaciones y alivio que alivió la tensión. Pero el trabajo de Sara no había terminado. Necesitaba analizar los intentos de vigilancia del enemigo durante la misión. Buscaba nuevas técnicas o capacidades que pudieran requerir contramedidas adicionales. Mientras realizaba este análisis posterior a la misión, el teniente comandante Thompson se acercó a su puesto de trabajo. «Señorita Martínez, alguien quiere conocerla». Sara levantó la vista y vio a Thompson acompañado de un hombre desconocido. Alto, con el porte de alguien acostumbrado al mando. Vestía uniformes de trabajo estándar de la Marina con insignias que lo identificaban como oficial SEAL. Lo que le llamó la atención no fue su rango, teniente, sino la forma en que todos los presentes parecían delegar su presencia. «Señorita Martínez», continuó Thompson, «este es el teniente Williams. Dirigió la operación de esta noche». Sara no estaba segura del protocolo adecuado para reunirse con un oficial SEAL cuya misión acababa de apoyar. Williams se acercó con el paso seguro de quien se siente cómodo en cualquier entorno. Pero su expresión era seria, casi formal. «Señorita Martínez», comenzó, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a decisiones de vida o muerte. «Esta noche, salvaron vidas estadounidenses». Antes de que Sara pudiera responder, Williams retrocedió, en un gesto que dejó atónitos a todos en la sala, realizó un saludo militar perfecto. La acción fue tan inesperada, tan inédita que un oficial militar saludara a un contratista civil, que todo el centro de comunicaciones quedó en silencio. El saludo quedó suspendido en el aire por un instante que pareció interminable. Sara, sin saber cómo responder, simplemente se mantuvo firme mientras todos en la sala observaban la muestra sin precedentes de respeto militar hacia un civil. Sus contramedidas electrónicas, continuó Williams mientras bajaba el saludo, impidieron que las fuerzas enemigas detectaran nuestra llegada. Gracias a su trabajo, logramos una sorpresa operativa total. Gracias a su trabajo, mi equipo regresó a casa sano y salvo esta noche. El silencio en la sala era profundo. Sara nunca había vivido un momento como este. El reconocimiento formal de un oficial de operaciones especiales. El reconocimiento de que sus habilidades técnicas habían contribuido directamente al éxito de la misión y a la seguridad del personal. «Señor», Sara finalmente logró decir, «solo estaba haciendo mi trabajo». William negó con la cabeza. «No, señorita Martínez. Usted fue mucho más allá de hacer su trabajo. Innovaron bajo presión, crearon soluciones inexistentes y brindaron capacidades que hicieron posible lo imposible». En la sala, el resto del personal comenzó a aplaudir. No el aplauso cortés de una ceremonia formal,
sino el genuino reconocimiento de profesionales que comprendían perfectamente lo que las contribuciones de Sarah significaban para su trabajo y su seguridad. El capitán Morrison dio un paso al frente, con una expresión que reflejaba el mismo respeto que Williams. Señorita Martínez, en 20 años de operaciones especiales, nunca he visto a un contratista civil demostrar el nivel de experiencia técnica y compromiso operativo que usted ha demostrado. Su trabajo no solo apoya nuestras misiones, sino que las hace posibles. Mientras continuaban los aplausos, Sarah se sintió abrumada por el reconocimiento. Nunca había buscado honores militares ni reconocimiento formal. Su motivación siempre había sido la satisfacción de resolver problemas técnicos complejos y saber que su trabajo marcaba la diferencia. Pero al estar en esa sala, rodeada de algunos de los miembros más destacados del personal militar, recibiendo el reconocimiento formal de un oficial SEAL que acababa de arriesgar su vida en una misión clasificada, Sarah comprendió que había encontrado su verdadera vocación. La velada continuó con informes detallados sobre el éxito de la misión y el papel que sus contramedidas habían desempeñado para alcanzar los objetivos operativos. Pero para Sarah, el momento decisivo fue ese saludo inesperado del teniente Williams. Un gesto que representaba no solo un reconocimiento personal, sino la aceptación de que la experiencia técnica podía ser tan crucial para el éxito de la misión como el coraje físico y la habilidad táctica. Más tarde esa noche, mientras Sarah conducía de regreso a casa a través de la base, pensó en el camino que la había traído hasta ese momento. De la resolución rutinaria de problemas de equipos a la especialista en guerra electrónica, de contratista civil a miembro de confianza de la comunidad de operaciones especiales, el camino había sido inesperado pero profundamente satisfactorio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre, un mecánico retirado de la Fuerza Aérea que siempre había apoyado sus decisiones profesionales. Escuché rumores de que estás haciendo un trabajo importante estos días. Orgullosa de ti, chaval. Sarah sonrió, sabiendo que no podía contarle los detalles de lo que había sucedido esa noche. Los detalles específicos permanecerían clasificados. Los detalles de la misión nunca se discutirían fuera de instalaciones seguras, y los nombres del personal involucrado nunca aparecerían en ningún registro público. Pero lo que no permanecería en secreto era el conocimiento de que sus habilidades técnicas, su dedicación a resolver la resolución de problemas complejos y su compromiso con la excelencia habían marcado una verdadera diferencia en la protección de vidas estadounidenses y el logro de importantes objetivos de seguridad nacional. Al entrar en su casa, Sarah Martínez, especialista en comunicación civil, experta en guerra electrónica y ahora reconocida contribuyente al éxito de las operaciones especiales, sintió una profunda satisfacción por el rumbo que había tomado su carrera. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos problemas técnicos que resolver y nuevas oportunidades para apoyar a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas al servicio de su país. El saludo del teniente Williams permanecería como uno de los momentos decisivos de su carrera, no por el reconocimiento militar que representaba, sino por lo que simbolizaba sobre el valor de la experiencia técnica en la guerra moderna y el respeto que se podía ganar mediante la dedicación, la innovación y la excelencia al servir a algo más grande que uno mismo.